Estamos en vivo. ¿Lo tienes? ¿Tienes ahí? Listo. Probando sonido, ¿cómo se escucha? Perfecto. Entonces, arrancamos. Muy buenas tardes, noches para todos los que... ¿Se oye? No, es que mi vez allí. Entonces, de nuevo, bienvenido. Muy buena tarde, noche para todos los presentes, para quienes nos siguen a través del canal de Casa Tomada en YouTube. Pues es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen hoy, presencial y virtualmente. Hoy damos los agradecimientos al Centro Cultural, a la Casa Cultural Agua Dulce, que nos ha prestado sus instalaciones muy amablemente y fraternalmente, pues esperamos que se mantenga esta alianza pues, con Agua Dulce. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Vamos a tener una tertulia literaria, taller tertulia literaria, como esta modalidad de Casa Tomada, que comenzó los martes, pero hoy la trasladamos, esperamos a partir de ahora celebrarla los jueves a las 6 de la tarde en este mismo espacio. Entonces, voy a darle la bienvenida. Hoy con un invitado muy especial, Carlos Alberto Velázquez, médico, escritor, maestro, amigo, contador de chistes, una gran persona y bueno, que esperamos tener todos sus conocimientos, todas esas anécdotas que él conoce y que hacen muy divertidas y amenas sus charlas. Nos acompaña también nuestro rector, Fernando Revillas, casualmente médico y escritor, también aficionado a la escritura. Nos acompaña por Medellín cada 15 días, con una trayectoria médica también muy importante. También ha incursionado en la narrativa y bueno, con ellos dos vamos a celebrar esta tertulia. Y con el permiso de ustedes, me voy a extender un poquito en la biografía de Carlos, que ya dijimos es médico, escritor y cirujano, administrador de servicios de salud, especialista en epidemiología, miembro de la Academia de Medicina de Medellín, participante en talleres de literatura con los escritores José Guillermo Ángel en la UPB y Luis Fernando Macías en la Cooperativa Médica de Antioquia Comedal, coordinador del taller de historias, taller literario adscrito a la red de talleres de creación literaria del Ministerio de Cultura y director del taller de creación literaria de la editorial Libros para Pensar. Bienvenidos también los participantes de estos talleres, nos acompañan aquí, así que bienvenidos y qué gusto tenerlos con nosotros. Colaborador de la revista Pronomio, wikipedista desde hace varios años, eso es nuevo para mí, ya nos dirás qué es lo que haces. Premios literarios y distinciones obtenidas, tiene varios, Premio Nacional del Libro de Cuentos publicado, finalista Ministerio de Cultura, Colombia 2023, libro El retrato del señor Rossi de otros cuentos, finalista del sexto concurso de microrelatos César Ejido Serrano en España 2022 con el cuento Alfonsina y el mar. En Medellín 100 palabras 2020 fue finalista con el cuento Dilema, que nos va a contar ahora. Bueno, convocatoria Unidos por la Vida del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, culturaldeantioquia.com.co, para valga la cuña, con la obra Selección de Cuentos, el nuevo de Camerón. En el cuarto concurso nacional universitario de microrelatos, Palabras Contadas, también tuvo una mención de honor con el cuento Masacre. Y en publicados tiene una prolífica publicación de varios libros, se los menciono rápidamente para no cansarlos. El último es Cola de Cerdo. El último libro es bueno, el último es El retrato del señor Rossi. Que es El retrato del señor Rossi y otros cuentos. Este es el último. Anterior a ese está Cola de Cerdo, El suicida fallido,
la editorial Libros para Pensar Ambos, también un típico libro de cuentos. Tiene el libro Fuga de Ideas, Amelia y otros cuentos de 2019, La historia clínica desde la perspectiva del cuerpo literario, La fuga del paciente y otros cuentos, La monja sin cabeza y otros cuentos, Anécdotas de un médico desmemoriado. Bueno, esta serie de publicaciones literarias ustedes pueden encontrar y seguir en el blog del doctor, maestro escritor Carlos, que se llama el blog de los lagartijos. Entonces, vamos a seguir este blog, donde van a encontrar pues, todas las referencias biográficas y literarias de Carlos. Entonces, bueno, yo le voy a hacer la palabra a Fernando para que abrimos esta tertulia, esta conversación, pues que será muy amena para todos, invitados a hacer preguntas. Tenemos aquí a faltar 2 horas, por lo menos, como le gusta a Fernando, y si no, bueno, tienen en Aguadulce una buena opción para tomar y disfrutar. Gracias a todos ustedes y bueno, por ustedes, Fernando. Muchas gracias, Víctor. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Isabel Cristina por haberme facilitado este espacio tan bonito, tan cultural, que respira cultura sobre el mundo de las paredes, el pueblo famoso, una casa antigua de las que uno retornaba, con muchos años, paredes blancas, paredes anchas, con una antigua, el techo de teja, y ya está de destrucción, lástima. Bueno, en segundo lugar, la iglesia, la teoría y la madre de haber tenido, haber respondido a la convocatoria y también que solo ganan a darle escritor directo por haber tenido la habilidad de acompañar nosotros. Yo pensaba que podíamos hacer primero que los diputados nos serán una palabra de relación con los poderes y estas clases, y luego, en una segunda instancia, pues preguntas de políticos, que hablar alrededor del tema del cuento y de la literatura en general. Yo soy interesado por la perspectiva de ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el acompañamiento. Qué bueno ver caras conocidas y caras desconocidas, que también es muy agradable verlas acá. Agradezco a Fernando, a Olga, la invitación a la Corporación Casa Canal y a Guadalupe también por permitirnos este espacio, que se lo recomiendo. Es un lugar magnífico, fantástico, donde uno puede tomarse un café y puede ver un museo. Bueno, mi relación con el pueblo. Yo no conozco ninguna persona que tenga relación con el pueblo, porque es que contar es un acto netamente humano. Casi siempre en las conferencias que doy, le pregunto a los asistentes si tienen animales. Y es por una razón. Imaginen lo que pasaría si el perro de la casa contara historias. Si el gato de la casa contara historias, ¿qué pasaría? Me parece que se gusta hablando la interferencia y no tiene buen audio. Pero vamos a tratar de... Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para que resolvamos el problema de audio.
Mira, mira. Sonido, 1, 2, 3, sonido. Sonido, sonido, 1, 2, 3, sonido. Sonido, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Listo? Bueno, vamos a entonces a reanudar esta charla con el escritor ibérico Marcelo Gámez Arganal. Veíamos, él nos estaba comentando que la relación de él con el cuento es muy general, muy universal, porque todas las personas tenemos que ver con el cuento y ya tenían libertad de perro y al gato de la casa. Sí, les estaba diciendo que todas las personas siempre tenemos relaciones con el cuento. El cuento es una necesidad humana. Todos tenemos esa necesidad de contar historias. Y es lo que nos diferencia de los otros animales. ¿Qué pasaría si los perros o los gatos de las casas de cada uno de nosotros pudieran contar historias? ¿Qué pasaría si los perros cuando salen a parque se ponen de acuerdo o se cuentan la historia de cómo fueron domesticados, o se cuentan entre ellos que les contaron que en otros países los perros son libres, o que en otros países comen mejor que los de acá? Es el hecho de que podamos contar historias nos hace humanos. Y todos nosotros contamos historias. Todos somos cuentistas. Lo que pasa es que muy poquitos lo llevamos al nivel de la literatura. Pero cuando salimos de la casa a trabajar y volvemos por la tarde y nos preguntan cómo nos fue, estamos contando una historia. Ahora viene la parte de la ficción. El cuento no solamente es contar la anécdota, es además de eso generar una emoción, una expectativa en el lector. Por aquí por la calle pasa un hombre vendiendo aguacates. Y alguien sale a comprarle aguacate. Eso hasta ahí es una anécdota. Pero ¿qué pasa si yo digo que ese hombre sale a vender aguacates y cuando el que le va a comprar dice quiero este, le dice no, lleve de estos, y resulta que esos aguacates están envenenados? Ahí viene la literatura, ahí viene la ficción. Entonces, no es lo mismo yo contar lo que me pasa que ponerle historia a lo que me pasa. Si yo llego a mi trabajo y le digo, muchachos, me pasó una cosa muy rara, me pasó una cosa horrible.
me salió un muchacho con una puñaleta y me dijo, entregame tu billetera y entregame tu reloj. Eso es una anécdota. Pero si yo llego contando al trabajo, me salió un muchacho con una puñaleta y me dijo, entregame la billetera y dame el reloj que te dejó de herencia tu papá, ahí hay una historia. Entonces, miren qué tan diferente es. Dependiendo de cómo yo cuente las cosas, puedo hacer cualquier hecho una historia magnífica. Hoy me encontré con Elizabeth, voy a decir el nombre, Elizabeth, una agente de drogas, una visitadora médica. Digo agente de drogas, me se imaginan ahí una visitadora médica. Y en el momento que estamos hablando de qué era eso, de los talleres de literatura, metió la mano en el bolso y sacó algo para apuntar. Y automáticamente me ocurrió, bueno, ¿qué pasa si mete la mano en el bolso y cuando la saca le falta un dedo? Ay, mi dedo, ¿dónde quedó? Quedó en el bolso. Entonces mete la mano y cuando saca solamente tiene 3 dedos. Y eso se dio una historia impresionante. ¿Qué pasaría si las mesas donde ustedes están sentados empezaran a corcoviar o a moverse porque le está cayendo agua? O si el vaso que ustedes tienen, cuando lo van a coger, empezara a moverse. Eso es un cuento. Entonces, la relación con el cuento viene desde que aprendí a escuchar cosas. Y viene desde que aprendí a contar lo que me pasaba. Con una ventaja grande. Yo siempre... Es una idea que he querido meterle a la cabeza a la gente. Y es que todos somos contadores de historias. Todos podemos contar historias. Y siempre, me perdonan los que ya me han escuchado hablar tanto, piensen en la caja de cartón que tienen en la casa. Cuando ustedes tienen una caja de cartón, esa caja de cartón les sirve para guardar libros, para guardar ropas, para guardar el florero que no quieren ver, el que le regaló la tía, y usted no lo soporta, lo guardan ahí para que cuando la tía venga de visita, usted lo saca. Pero esa caja de cartón, cuando ustedes eran niños, era un barco pirata, era una fortaleza, era un castillo que había que defender, era una nave espacial. Y eso es algo que sabíamos cuando éramos niños, pero por alguna razón dejamos de contar esas historias. Entonces la invitación, y por eso es que me encanta que hayan estos espacios, es, venga, empiece a ver el mundo de una forma diferente. El mundo está lleno de historias, está lleno de cuentos, y esos cuentos tenemos que recuperarlos, tenemos que contarlos. No tienen que escribirlos, cuéntenlos. Vuelvan otra vez a conversar con los abuelos, con los bisabuelos, con los tíos. Dejen que les cuenten cómo era la ciudad antes, cómo era el pueblo de donde ellos venían. Cuando lleguen a la casa y su pareja les cuente las cosas, escuchen lo que les cuentan. Y si pueden, dejen eso escrito. Muchas veces, hace unos 2 o 3 años, me invitaron a un colegio para hablar del día del idioma y les pregunté a los profesores que quiénes de ellos sabían cómo pensaba el tatarabuelo. Solamente me dijo uno que tenía unas cartas del tatarabuelo. De resto, nadie sabía cómo pensaba el tatarabuelo. Sabían historias del tatarabuelo, pero nadie sabía cómo pensaba el tatarabuelo. Y es porque esos tatarabuelos nunca dejaron nada escrito. Hay un poema muy bello de Francisco Quevedo que tiene una parte que dice: converso con los ojos con los muertos, hablando sobre los libros. Yo puedo saber qué pensaba Aristóteles, puedo saber qué pensaba Platón, puedo saber qué pensaba el escritor más lejano o el escritor más reciente, porque dejó eso escrito. Ahora tenemos forma de dejar videos, tenemos forma de dejar esa idea. Si todos contáramos y escribiéramos lo que pensamos, qué rico sería que eso algún día, dentro de 100 o 200 años, alguien diga, así pensaba mi tatarabuela. O mi tatarabuela vivía aburrida porque le tocaba trabajar en tal parque. O mi tatarabuelo lo que más le gustaba era salir a caminar.
Y lo sabe porque el mismo tatarabuelo se lo está diciendo en una hoja de papel. Entonces, yo creo que todos tenemos relación con el cuento, todos tenemos relación con la literatura, y no sé si le respondí la pregunta bien. Más que bien, más que bien. Bueno, ya entrándonos en el cuento literario propiamente dicho, pues el cuento oral, tiene sus características, y el cuento literario tiene otras características. Vos con tu larga trayectoria como escritor de cuentos y otra también muy larga trayectoria como tallerista, como instructora, a otra gente que es escritor. ¿Cómo son las características de un cuento bien escrito? ¿Qué debe tener? Que sea largo, que sea cortito, que sea cosas. Me la voy a ir por la parte fácil. Oscar Wilde decía que solamente tenía dos requisitos para escribir un cuento: tener algo que contar y escribirlo. Ya, así sencillo. Ya viene una parte pulida. O sea, yo tengo que, para escribir un cuento tiene que tener varias cosas. Una, algo que cuenta. La diferencia entre un cuento, la poesía o una novela es que la poesía trata de dejarnos emociones o imágenes bellas o tristes, pero trata de dejarnos imágenes. La novela se mete en el plano de mostrar personajes, mostrar sociedades y desarrollar lo que es un personaje o lo que es una sociedad. El cuento se dedica a lo que pasa. Pasó esto, una acción, un suceso. Pilar Quintana, en uno de los cursos que daba, una vez, me lo dijo una compañera porque yo no estuve presente, dijo que la novela, el cuento narra un asesinato y la novela narra la vida del asesino o del asesinado. Cuando a veces en los talleres uno ve que alguien escribe algo en un cuento, eso es un cuento, dice, no escribió lo que quería decir, entonces no estás escribiendo un cuento, estás escribiendo otra cosa. En el cuento es lo que yo quiero contar. Primera cosa, tiene que tener algo que uno quiere contar. Segundo, debe tener un protagonista, persona, animal o cosa. Hay cuentos que son humanos, hay cuentos que son de animales y hay cuentos de cosas, cosas que por alguna razón tienen algo que les pasa. Tiene que haber, o debe haber en algunos casos, un ambiente. Eso depende de usted qué tanto quiere contar. A veces el ambiente es fundamental en un cuento, a veces es básicamente lo que hace la persona o lo que siente la persona. Para que un cuento esté bien contado, o para que cualquier cosa que uno escriba quede bien, tiene que tener un proceso primero de creación, es decir, lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero contar. Segundo, escríbalo como se le ocurra. No se ponga a pensar, no, es que me van a decir que esto está mal escrito. No, escriba lo que se le ocurra, con las palabras que se le ocurran. Una vez uno ya lo tiene escrito, empiece a pensar como lector. Es decir, se entiende, el personaje es claro, lo que sucede es claro, el tiempo en que sucede es claro, y viene una fase de corrección donde yo miro que no haya palabras repetidas, que no haya tiempos inadecuados. Cuando me refiero al tiempo, es que, y pasa con mucha frecuencia cuando está empezando, fulanito se encontraba en el colegio, mira a su profesora. No, que si se encontraba es porque miró a su profesora, porque es el pasado. O usted quiere ubicarlo en presente. Fulanito está en el colegio a los 5 años, mira a su profesora. Entonces empezar a cuadrar que haya coherencia entre el tiempo gramatical y esas cosas, pero ya son más técnicas. Y eso se aprende, ¿cómo? Escribiendo. Montar en bicicleta no se aprende cogiendo un libro.
y leyendo cómo se monta bicicleta. Escribir no se aprende con libros, se aprende escribiendo y teniendo víctimas, teniendo gente que lo escuche, que lo lea a uno. Aquí está mi esposa, mi primera víctima, y como no, a veces no quiero borrarla, busco más víctimas, los talleres, los amigos, los blogs, las anotaciones, porque ahí es donde uno se da cuenta realmente si el libro funciona o si el texto funciona. Nunca se lo muestren a la mamá, porque según la mamá ustedes se merecen el premio Nobel. Primera cosa, lánceselo a los amigos, y si los amigos le dicen que está muy bien, lánceselo a los enemigos. En estos días en un taller hablábamos de Sally Smith, una escritora británica, y ella tiene un decálogo muy bonito, muy cortico, muy simple de leer, está en la red, en el blog que está, y habla que uno después, que escriba como se le ocurra, pero después de haberlo escrito, léalo como si usted fuera un lector amigo, o mejor aún, como si fuera un lector enemigo. Y esa es la parte donde muchas veces uno se da cuenta cuando sacan algún libro, que eso se lo revisan los amigos. Hay cosas muy mal escritas que están saliendo ahora que no tenemos el filtro, no que cualquier persona puede escribir. Uno se da cuenta que hay personas que escriben, o sea, que no tienen la corrección completa del texto y lo presentan al público. Y eso es una cosa que hay que mejorar. Hombre, escriba lo que se le ocurra. Todos somos escritores. Todos los que estamos aquí, todos los que están allá en la pantalla, detrás de los computadores, todos son escritores. Pero para que alguien lo lea y tenga calidad, se requiere un proceso de edición. Muy bien. Realmente de acuerdo contigo, Pablo Alberto. Preparando esta charla, estuve mirando otros escritores, buenos cuentistas que se referían a la teoría del cuento. Por ejemplo, Juan Rulfo escribió al respecto lo siguiente: para mí, el cuento es un género realmente más importante que la novela, porque requiere más concentración. Es decir, más concentración, habría que ahorrar terminología, ser concisos, y que el buen cuentista se parecía un poquito al poeta. ¿Vos qué opinas de lo que decía Juan Rulfo? Que Juan Rulfo es uno de los cuentistas que casi nadie pone en de superioridad, ¿cierto? Completamente de acuerdo. El cuento tiene que tener un inicio, nudo y desenlace y resolverlo rápido. Un cuento de 800 páginas no se lo aguanta nadie. ¿Qué es lo que usted va a contar? Muy diferente a la novela, que es qué es lo que usted va a decir. En el cuento es usted qué es lo que quiere contar. Y si da un final o si deja impactado al lector, mucho mejor todavía. Pero el cuento tiene que ser algo rápido. Algunos consideran que los cuentistas somos escritores de menor categoría, porque cuando uno dice, ay, usted es escritor, ¿y qué novelas ha escrito? Y cuando uno le dice, no, yo he escrito más cuento que novela, y ponen una cara, bajan la comisión de los labios, se desinflan y ya quieren es conocer al novelista. Escribir novela es muy fácil, porque si usted quiere escribir la novela con 500 páginas de Caperucita Roja, empieza a describir cómo está la capa de Caperucita, que fue traída de por allá de París, y cuenta que el árbol donde se encontró Caperucita del Lobo fue sembrado hace 200 años. Venga, es que escribir novela es muy sencillo. Escribir novela es muy sencillo. Eso, a ver, pidiendo respeto pues a los buenos novelistas, escribir una novela tiene que tener, para poderla escribir, tiene que tener
periodos de calma y periodos de velocidad y tiene que tener altibajos para que la novela funcione. Pero eso usted no tiene que hacer en un cuento donde va a contar una cosita cortita. Entonces usted tiene que usar las palabras precisas, porque si no usa las palabras precisas, pierde al lector. Lo pierde completamente. No, aquí para leerte lo que tenías, te lo leo. ¿No? Seguir, aparte de rematando el tema. Rematando el tema, ya pasamos a eso. Jorge Luis Borges, que nunca escribió novela, decía que el paquete se iba a gastar 500 páginas, contando una historia que podía decir en 20 o 30 páginas. Decía él. Fue muy gran, fue salto, fue muy gran cuentista, un gran poeta y ensayista. Pero el género de la novela no le jaló a eso, por lo que ya dije. Bueno, otro gran cuentista, el chileno Roberto Bolaño, decía: hay que leer a Quiroga, a Felisberto Hernández, a Borges, a Rulfo, a Monterrosa, a García Márquez, a Cortázar. Un cuentista que tenga un poco de aprecio por su obra no debería leer a Camilo José Cela ni a Francisco Umbral. ¿Vos tenés algún escritor de cuentos que no recomiendes mucho, que no te guste tanto, como los otros? Voy a decir una herejía, Gabriel García Márquez. Voy a decir una herejía y me va a perdonar aquí porque sé que este hombre es amante de Cortázar, pero a mí no me llega. Hay lectores, o sea, cada quien tiene su lector. Entonces, a ver, no, es cuando uno se pone a analizarlo desde el punto de vista literario, una gran obra, pero no son el tipo de historias que a mí me gustan. Entonces, cada quien tiene el derecho a decir cuál le gusta y cuál no. Y hay lectores para todo. Hay lectores que admiran la obra de Proust, un mamotreto que es grandísimo, y hay gente que se pone a ver un letrero prohibido parquear y dicen: ¡ay, qué profundidad! Así hay gente. Entonces, no hay por qué preocuparse por eso. Yo no diría que hay que evitar ciertos escritores, ciertos autores y leer a otros. Lea cosas que a usted le gusten. El primer problema para que los niños lean es que en los colegios los ponen a leer lo que el profesor cree que deben saber y no los ponen a leer lo que el profesor cree que el niño le va a distraer. La lectura tiene que ser, en primer lugar, un acto lúdico. Es decir, el niño debería leer porque quiere saber más, porque quiere conocer esa historia. Y por eso un buen cuento tiene que empezar con una frase fantástica para que el lector no se le vaya para otra parte. Y entonces, a los niños deberían enseñar a leer lo que les guste. Con seguridad que cuando empiezan a leer lo que les gusta, empiezan a descubrir que lo que les gusta les da información adicional. Entonces, hombre, yo he visto niños que los ponen a leer El olvido que seremos, No nacimos para semilla, Ciervos sin tierra, que me pusieron a leerlo a mí, El coronel no tiene quien lo escriba. Venga, ¿qué niño de 8 años le interesa saber qué pasó con ese coronel? Él lo que quiere saber es si la vecina del lado es un vampiro. Entonces, ¿qué importa? Empiecen, no importa que sean libros inclusive de mala calidad. Cuando uno empieza a leer y se vuelve buen lector, empieza a descubrir que todos estos escritores famosos metían las patas diciendo cosas y decían 30 cosas para decir una frase que podían decirla en 3 palabras. Entonces, hay algunos autores que no me gusta leerlo, leo algunas cosas. Hay cuentos de Cortázar fantásticos, hay cuentos de García Márquez fantásticos. La narrativa, la construcción gramatical y sintáctica que tiene la novela de García Márquez son maravillosas. A mí no me interesa saber qué tiempo el amor del tiempo de historia. No, a mí me gusta leer otras cosas. Entonces,
no es que esté mal escrito, es que son gustos. Así como hay gente que le gusta tener pelo largo, el pelo corto, hay gente que le gusta la gaseosa, la Coca-Cola, y otros toman agua, hay otros que toman whisky, hay otros que toman veneno. Cada quien tiene el derecho de preferir, de tener sus preferencias. Entonces, no, yo digo, busquen un lector que les guste y explórenlo. Yo tengo mis propios lectores, y yo creo que esa debe ser la pregunta. ¿Cuáles serían? Eso, es que te leí la mente, te leí la mente. Entonces, ya, hay muchos lectores, hay muchos autores que para mí son principales. Edgar Allan Poe. Ojalá yo pudiera generar esa sensación de misterio de Edgar Allan Poe. Me gustaría tener el humor de Oscar Wilde. Me gustaría tener la precisión del lenguaje y la profundidad de Hermann Hesse. Me gustaría tener la fantasía de Miquel Ende, el de Momo, el de la historia sin fin. Me gustaría tener el conocimiento científico y del mundo de Julio Verne. O sea, uno de cada cosita uno puede sacar. O sea, qué bueno uno, a pesar de que García Márquez no me gusta, qué bueno uno tener esa capacidad de armar frases sonoras como lo hace García Márquez. Entonces, aunque sus historias no me llegan, ya estoy en un nivel donde puedo analizar desde el punto de vista literario un texto y puedo decir, está bien construido, está mal construido. ¿Eso cómo se logra? Simplemente leyendo y juntándose con gente que sabe. Entonces, no sé si queda respondida la pregunta. Claro, sí, no, cada cabeza es un mundo y todos tenemos, ¿qué tal que todos nos gustara lo mismo? Sería muy aburrido todos, ¿no? Sí, no, cada cual tiene sus preferencias. Sí, no, hablando de Allan Poe, él tiene unas reflexiones sobre el cuento que me gustaría que las leyéramos y comentáramos algo sobre eso. Bueno, que las reflexiones son apuntes de Fernando, aquí que algo de lector de Fernando. Dice Poe, bueno, habla de estructura básicamente del cuento, ¿no? Y a mí, en lo particular, como perpetrador de cuentos, me interesa que respondas. Antes de empezar a escribir, es necesario tener claridad sobre el final que tendrá el cuento. Me pasa que el final se encuentra mientras escribo, no se anticipa. Si tu cuento es breve, tendrás mayor oportunidad de que tu cuento sea leído hasta el final, pues como más de novio. Conoce cuál será el clímax, la musicalidad del cuento, el tono y el escenario del cuento. Y el efecto que quieres causar en el lector es importante. Bueno, todo esto habla de técnica del cuento, así que bueno, un experto en eso. Bueno, mi recomendación a todos los que quieren escribir es que nunca sigan ninguna recomendación de nadie más. Exploren. A ver, hay cuentos que uno cuando empieza a escribirlos ya sabe cómo van a terminar. Y hay cuentos que uno empieza a escribirlos y los personajes toman vida. Entonces hay gente que dice, voy a escribir la historia de un barco pirata y termina hablando de una babosa enamorada de un elefante. Eso es posible. Entonces, precisamente esa es la creación literaria. Entonces, uno no tiene que tener el final ya previsto. Uno lo que tiene que tener es capacidad para dejar que todas esas ideas que le llegan a uno cuando uno se sienta a escribir, canalizarlas. Hombre, aquí se me ocurre una cosa, esto me puede funcionar para esta historia o lo escribo por un ladito y lo guardo para otra historia. Permanentemente nosotros tenemos un montón de ideas. Yo siempre cargo un papelito y cargo el celular y cuando no puedo en el celular apunto un papelito la idea. Ojalá me hubiera gustado escribirla en billetes de 50 pesos, son muy escasos, pero hay que tener esas ideas y escríbanlas, porque es que las mejores ideas para mis cuentos se me olvidaron.
Entonces, uno tiene que dejar alguna notita, alguna cosa, alguna grabación, alguna cosita. Por ejemplo, el de la historia que les conté de la mano, ahorita ya la escribí, porque en algún momento me siento y cuento la historia de una muchacha que mete la mano en el bolso y cada vez que mete la mano le sale un dedo menos. Ya la tengo lista. No sé cómo va a terminar, no sé cómo va a terminar. Pero esa es la creación literaria. Otra preguntita, en tu larga experiencia como instructor de gente que está empezando a escribir cuentos, ¿cuáles son las fallas más frecuentes que cometemos? Estamos empezando a escribir cuentos. Mucho adjetivo, muy larga la cosa, muy cortita que... No, vea, en primer lugar no es larga la experiencia mía. Yo voy a los talleres y se los he dicho a los compañeros que hay acá. Yo no voy allá a enseñar, voy a escucharlos también. Voy a aprender de ellos, porque uno siempre aprende de los demás. Entonces uno dice, ve, podría haberlo hecho así, podría haberlo hecho de esta forma, y es un aprendizaje para uno. El principal error que se tiene cuando alguien quiere escribir es tener miedo de escribir. Ay, eso no me quedó muy bueno, es que eso no. Si usted cree que no le quedó bueno, no se queje, mejórelo. Pero ese es el principal error, y es la falta de confianza, la falta de fe en lo que uno está haciendo. Lo segundo es querer ponerse el traje del escritor. Me encontraba yo debajo de los árboles en un día lluvioso, y uno dice, pero si son arreboles, no es lógico que el día esté lluvioso. Pues que suena muy bonito y así escribía. No, escriba las cosas sencillas, utilice las palabras que normalmente utilizan para que las cosas usted las pueda pulir. Voy a poner un ejemplo. Un escritor hace unos días dejó un texto donde decía que un delincuente andaba con un guardaespaldas, y el guardaespaldas mantenía siempre una pistola incrustada en el pecho, porque le sonaba bonito la palabra incrustada. Venga, es que venga, ese bolígrafo usted lo tiene incrustado ahí, no, lo llevo acá. Entonces esa pistola la lleva en el pecho, ¿ya? No se complique la vida. El punto es que cuando uno va a escribir, y le pasa a uno mucho cuando uno es pelado, cuando uno es joven, que escribe los versos a la amada, y empieza uno con un montón de flores y un montón de cosas. Venga, si usted le quiere decir que la ama, dígale que la ama, ya. Cuando te amo siento que me palpita el pecho. Eso es mucho más bonito y mucho más genuino que decir, cuando mis pupilas dejan pasar la luz en la cual tú estás, entonces mi músculo cardíaco empieza a sentir los influjos de la adrenalina y empieza a moverse aceleradamente. Eso no es poesía. Ese es un error grandísimo que tenemos, y es querernos poner en el papel de escritores. Venga, un escritor no es escritor porque use palabras más enredadas o porque diga cosas de forma más fina. Un escritor es bueno porque tenía algo para decir y lo supo decir para que los demás lo entendieran y les gustara. Ya, eso es un buen escritor. No es el famoso que pone palabras raras. Bueno, si hay alguna pregunta entre el público que pueda, o alguna de internet. Quisiera preguntarte, aprovechar ahorita redondear que estábamos hablando, que ya sabemos que no te gustan, pero entonces cuentistas que te hayan gustado, de Medellín, de Antioquia, de Colombia, de Latinoamérica y de Europa. Uno o dos. A ver, es que es muy difícil. No, es que uno no. Ya, les voy a decir la verdad, uno no tiene cuentista. A ver, para uno decir que un autor es bueno, tiene que conocer muy bien su obra. Yo digo, a ver, yo he leído cuentos muy buenos, pero eso no indica que sean buenos, o sea, que para mí sean buenos cuentistas, cuentos muy buenos. Nunca clasifiquen, o sea, ¿qué importa quién lo lea? Y es más,
Yo he leído muchos cuentos y al último no sé quién los escribió. Me gusta Carrasquilla, me parece que escribió bueno. Me gusta, tengo compañeros de taller, Ángela Ramírez, Julio tiene unos cuentos buenísimos, Wilfer tiene unos cuentos buenísimos. Entonces, hombre, no, yo en este momento no quisiera exaltar a unos porque corremos el riesgo de que la gente vaya y los busque y a lo mejor diga, no, no era tan bueno. No, hay cuentos muy buenos, hay cuentos muy malos, hay, por ejemplo, hay unos autores que uno dice, hombre, ese autor no me gusta. Pero, por ejemplo, hay un cuento que se llama La idea que da vueltas de García Márquez, buenísimo, excelente. Entonces no quiero empezar a decir este o este o este. Aquí en Colombia y en Medellín inclusive tenemos excelentes cuentistas, pero de muy buena calidad, que son desconocidos. Son desconocidos. Por eso cuando alguien se sube en un bus, buenas señoras y señores, traigo este librito que yo escribí. Ayúdenle. Quién sabe, a lo mejor puede que ese señor nunca sea famoso, pero si escribe bueno, ustedes van a pasar un rato agradable. Y al señor le va a servir que ustedes compren el cuento. A propósito de los libros de los vendiendo acá. No sé, hay buenos escritores acá en Antioquia. Está Espitaleta, está Luis Fernando Macías, está Ángela Ramírez, una compañera, ha escrito muy amigos, pero buena. Sonia García, excelente escritora. Tenemos escritores Memo Ángel, son escritores muy buenos, pero que hasta que no consiguen alguna rosca por allá, posiblemente no van a ser famosos a nivel internacional. Hay muchos, Emilio de Restrepo tiene unos muy buenos textos, que estuvo con ustedes la semana pasada. Wilfer, por ejemplo, ganó un premio hace poquito de cuentos, con un libro de cuentos muy bien jalado. Entonces, no, lo que hay que hacer es lean lo que encuentren y analícenlo y no les dé pena decir que no les gusta. Posiblemente es el primer cuento que no les gusta, puede que el siguiente sí, o puede que ninguno les guste y ustedes dicen, no, esto no vale la pena. Y con seguridad que ustedes lo sueltan y otra persona va a decir, uy, este libro vale la pena. Porque es que precisamente, así como hay, cada escritor es diferente, cada lector es diferente. Entonces podemos tener, yo digo, mis cuentos son muy agradables, mis novelas muy agradables, y alguien dirá, a mí me pasó yo no creo que me esté viendo acá, un especialista ginecólogo muy intelectual, él hizo un curso, hizo una especialización en esa cosa de literatura, pero se me olvidó el nombre exacto de la palabra. Y el hombre leyó mi cuento y me dijo, no, es que vos no escribís para intelectuales. Hay que escribir para intelectuales. Yo no es que a mí me interesa que me lean los intelectuales, a mí me interesa es que si alguien lo lee, le guste y ya. Y si nadie lo lee, pues yo soy feliz inventando historias como esta botella cuando me la llevo a la boca me chupó el labio, o historias de la gente que va pasando por la calle o el que tiene problemas para conseguir un personaje. Esas son las historias que a mí me gusta contar, independiente de si me voy a volver famoso o no. Yo escribo es para los amigos, y eso es muy importante. A propósito, Carlos Alberto, ¿qué cuento vamos a leer tuyo? No, de pronto Wilfer ahorita mencionó el dilema. ¿Alguna pregunta del público? Sí, de pronto. ¿No? No, una pregunta que me surge a raíz de la conversación es si la literatura termina convirtiéndose en moda. Es decir, si hoy en día leemos X o Y autor simplemente porque se volvió como los tenis de tal marca o tal otra. ¿Es así o? Excelente pregunta. Y la respuesta yo creo que es todavía mejor. A ver, desde
mi punto de vista muy personal, yo aquí me estoy metiendo a la grande con todos los escritores, me estoy metiendo a la grande con todo el mundo. Yo creo que la mayoría, voy a decir algo, cuando yo veo un libro que dice bestseller, digo, es malo, es malo. La industria literaria no busca que se conozca la buena literatura, busca vender libros. Yo tengo, hace poquito me pasó con una editorial grandísima a nivel mundial, una de las grandes, no voy a decir el nombre, que le mandé un libro, me echaron flores, y después me dijeron, le cobramos 39 millones de pesos por sacarle el libro. Venga, pero ¿cómo así que usted está pidiendo 39 millones para sacar un libro que en una librería, en una editorial de bajo presupuesto me sale en 15 millones? No, es que estamos apostando por usted. Ustedes no están apostando por mí. Ustedes están esperando que yo los contrate para sacar un libro 2 veces más costoso que un libro normal. No, pues es que lo ponemos nosotros y vamos a poner que es un gran libro y vamos a hacer propaganda. No, es que el libro mío, yo tengo la impresión de que es bueno, pero es que no lo voy a poner a ustedes para que ustedes digan que es bueno. Y eso pasa, o sea, cuando ustedes ven en las grandes librerías un libro en la vitrina fue porque alguien pagó para que lo pusiera en la vitrina y dijeran que era un libro importante y famoso. Al paso que va, a ver, anteriormente, antes de que apareciera el internet, para usted publicar algo tenía que ir a una editorial. La editorial revisaba la calidad del texto y decía, este texto es de calidad y como es de buena calidad posiblemente se va a vender. Ahora tenemos un montón de textos que no son de buena calidad, pero que se venden. Hay escritores o sea, que no tienen la rigurosidad en la semántica, en el lenguaje, pero venden, porque llaman la atención el tema, porque le meten el amarillismo, porque meten temas que son sensibles para la gente. Entonces uno se pone a mirar, le mataron al papá y está contando la historia que le mataron al papá. Eso llama la atención. Que es que esta muchacha se hizo poner prótesis y entonces vive con un mafioso y tal cosa. Eso llama la atención, porque muestra la realidad de mucha gente, pero eso no significa que sea un libro de buena calidad. Significa que es un libro de moda, como decían ahorita en la pregunta. Y esos libros de moda venden, porque esa es la moda. Esperen y verán que dentro de poquito sacan la novela del músico que murió hace poco y la van a sacar y ese libro se va a vender. Y si ustedes dicen que alguien por allá se cambió de sexo, con seguridad que van a sacar eso y lo van a vender. Puede que no sea bueno, y lo hemos vivido aquí con gente, modelos que escriben un libro o se los escriben y se vende como pan caliente. Eso no significa que sea buena literatura, significa que está respondiendo a una necesidad del público, de curiosidad, de morbosidad, etc. La buena literatura la encuentra uno en las cosas sencillas. Hay frases, usted se mete a internet y encuentra textos en muchos blogs, mucho más bellos, mucho mejor estructurados que los premios que a veces dan. Pero lo que pasa es que esos premios toca subirle, o sea, es una construcción de las grandes editoriales. Yo sé que las grandes editoriales, si me ven, no creo que no me vean, van a decir, con este no contamos. Pero a mí no me interesa eso, me interesa es que los amigos lean las historias y que se diviertan un rato. ¿Qué va a responder la pregunta? ¿Qué cuentas van a leer de Carlos Alberto? ¿Qué cuentas? No, venga, tenía aquí el de... No aparece. Seguir buscando, lo bloqueo. No, está media. Este es un cuento corto, se llama Dilema. Este fue uno de los finalistas en Medellín Sin Palabras. El profesor de literatura propone a sus jóvenes estudiantes un concurso. Escribir el microcuento de suspenso más corto que se les ocurra.
Al día siguiente les comunicaría cuál, en su concepto, era el mejor. Uno de ellos, de tan solo 5 palabras, capta su atención. Profesor, mañana voy a asesinarlo. Ahora no sabe si denunciarlo ante la policía, reportarse enfermo y faltar a clases o declararlo ganador. Voy a aprovechar ya que tengo aquí este abierto, voy a leer otros 2 cuenticos más corticos. Este fue finalista en un concurso en EAFIT. Se llama Masacre. Primero cayeron los reyes y sus reinas, luego siguieron los ministros. Los caballeros que trataron de defender los reinos perecieron con sus caballos al ser aplastados por la caída de las torres. Los siervos lucharon con denuedo hasta ser vencidos. Ninguno sobrevivió. Bajo la consigna de viva la igualdad y abajo las clases sociales, una multitud de iguales entre sí acabó con todos ellos en pocos minutos. Y todo ocurrió porque alguien desprevenidamente mezcló en el mismo cajón las figuras del ajedrez, las fichas del juego de damas y un solo tablero. Este cuento era un cuento para 100 palabras, se llama Alfonsina y el mar. Voy directamente al cuento. Alfonsina y el mar. Dice la historia que ella se hundió en el mar, pero en realidad fue el océano el que subió unos metros para cogerla. Tremendo. Don Alberto, yo te pregunto, en una época se discutía mucho sobre si servían de algo los talleres literarios. Se afirmaba a los 90 que no le podía enseñar a escribir a la gente, escribir no. Pero otros sí decíamos que era bueno. Yo, por ejemplo, asistí muchos años de Mario Escobar Velázquez y asistí a otros, Raúl Henao, últimamente, en fin. ¿Vos qué opinas de los talleres? ¿Sirve para alguna cosa? Ningún taller le enseña a escribir a nadie, pero uno en un taller puede aprender. Eso vale sobre todo. Ahorita les hablé de que Marina, mi esposa, era la primera víctima. Uno para escribir necesita víctimas, necesita primeros lectores. Yo necesito saber si lo que estoy escribiendo llama la atención, si gusta o no gusta, si fue bien entendido o no. El riesgo de uno leerle a la mamá es que la mamá le dije, mijo, muy lindo, y apenas se va, yo no entendí nada. Entonces necesitamos gente con el mismo interés de aprender a escribir, que uno pueda saber si el cuento o la novela o la poesía que uno escribió generó la reacción que uno quería que generara. Y uno, cuando va a un taller, a uno no le enseñan a escribir, pero uno aprende a leer, aprende a escuchar, aprende a entender esa musicalidad que tiene el idioma y sobre todo se da cuenta de los errores de los demás. Y cuando usted se da cuenta de los errores de los demás, usted ya se da cuenta que a lo mejor usted está cometiendo ese error. Entonces, hace poquito en un taller, el viernes pasado, alguien mencionó la palabra latente. Entonces era una lluvia latente. Y alguien dijo, venga, ojo, la palabra latente es que no se ve. Entonces, si usted está viendo las nubes oscuras, la lluvia no está latente. Y eso fue un aprendizaje para todos. Tanto que una compañera dijo, no, si así es, yo ya me siento bruta, no voy a volver. Uno a veces en los talleres se da cuenta de que usamos mal las palabras. Un ejemplo sencillo, la palabra demasiado. Yo lo quiero demasiado. Si lo quiere demasiado es porque no lo quiere como lo debe querer. Porque la palabra demasiado significa de más de. Demasiado es un adverbio negativo. Demasiado caliente quiere decir no está en la temperatura que es. Demasiado frío es porque está más frío de lo que debe. Demasiado dulce es porque se le pasó de la mano el azúcar. Entonces yo lo quiero demasiado. Sí, porque eso significa que usted está sufriendo con ese amor.
porque lo está queriendo de más. Entonces, por ejemplo, cositas así sencillitas, uno las ve bien en el taller, cuando alguien dice algo y dice, vení, esa palabra la estás usando mal. O vení, ¿por qué no cambias el narrador? Porque nos pasa con mucha frecuencia, cuando uno escribe en primera persona, narrador homodiegético, y entonces yo tal cosa, y fulanita estaba pensando tal otra. ¿Y usted cómo sabe que fulanita lo estaba pensando? Usted puede creer que fulanita lo estaba pensando, puede imaginar por la cara que puso que fulanita estaba pensando eso, pero usted, si es usted el que está narrando, no puede narrar que fulanita, mientras yo le decía eso, ella pensaba, no, yo veía que ponía una cara como rara, pero yo no puedo narrar lo que otra persona está pensando si lo estoy narrando en primera persona. Son unos errores muy comunes y solamente se descubren en un taller. Entonces, retomando, un taller no le enseña a escribir a nadie, pero uno sí puede aprender a escribir en un taller. Carlos, te hago una pregunta. Buenas noches. Te hago una pregunta, pues, hablando de los talleres literarios, porque lo que uno entendía aquí es talleres literarios, pero para adultos, ¿cierto? ¿Qué piensas vos de talleres literarios para niños que apenas van a empezar en la parte de su lectura, a empezar a escribir, niños que son lienzos en blanco? ¿Qué esperas de eso? ¿Cómo se podría hacer con ellos? A ver, primero hay que tener en cuenta que hay niños de niños. Tenemos una compañera que nos contaba que su niña a los 9 años, su libro favorito era Kafka. Y nosotros decíamos, Dios mío. El mejor taller literario para un niño es la familia. Es la familia. Cuéntele cuentos, léale cuentos y deje que ellos expresen sus cuentos. Una cosa muy sencilla para que aprendan a contar. ¿Qué viste esta película? ¿Oíste? Contame la película, ¿cómo fue? Y que el niño empiece a contar la película y empiece a narrar y empiece a aprender a hilar las ideas. De manera que si quiere empezar en la mitad de la película, pueda empezar a la mitad y sepa devolverse y explicar el final. Pero eso se logra en las conversaciones con los niños. Nadie aprende a escribir sin aprender a hablar primero. Entonces, lo primero es reunirse a conversar, a contar historias, a contar cuentos, a contar cómo eran las infancias de los papás. Eso a los niños les gusta mucho. Los talleres, en los niños hay que tener mucho cuidado porque los niños son competitivos. Entonces, cuando usted llega a un taller y no conoce mucho, y está el hijo de García Márquez al lado, con la abuela de tal cosa, y todos quieren que sea escritor, ese pobre niño que llegó a contar una historia se dio cuenta que la de él no valía la pena porque todo el mundo felicitó al que escribía muy bien. Entonces, tienen que ser muy bien escogidos y muy bien acompañados para que en esos talleres no perdamos a un futuro escritor. La mejor taller para un niño es, póngalo, vea usted con él películas, lea con él historias, converse. Ese es el mejor taller, porque es que uno aprende a escribir después de que aprendió a escuchar y hablar. Ya cuando esté escribiendo, usted le puede ayudar y ya posiblemente alguien le va a ayudar, pero ojo con enfrentarlo con esa competencia. Y uno lo ve mucho cuando alguien empieza en un taller nuevo que llega a competir con el otro y llega a tratar de que me digan, está muy bueno, está muy bueno. La ventaja del taller del adulto, y no todo el mundo lo logra, es que cuando llegue un texto, le digan, está malo, hay que revolverlo a reescribir y que sepan que eso es en beneficio por ti. Posiblemente el niño le dice, eso no quedó como era, y el niño se desanima. No se entiende, eso está muy enredado. El niño no devuelve y no quiere volver a escribir nunca más. En cambio, si vos le decís, vení, ¿y por qué no haces lo siguiente? Lo contás como si fuera la perecita roja. ¿Cómo lo contaría el lobo? ¿Cómo lo contaría el lobo?
O si lo fueras a escribir, como si lo fueras a escribir en un chat de WhatsApp, ¿cómo lo harías para escribirlo en las menos palabras posibles? Y esos ejercicios a veces son mejores que enfrentarlo con otro grupo, porque a veces sí los despedazan. Y en los talleres de adultos, yo tuve una vez una compañera que llegó a un taller y nos contó una historia muy interesante. Fulanito de tal se despertó y se levantó de la almohada y la dejó llena de maquillaje. Y después fulanito fue a tal parte, terminó el cuento y no entendimos por qué había dejado la almohada llena de maquillaje. Entonces le dijimos, venga, pero usted nos ofreció en la primera frase una historia que pintaba interesante y al final no nos contó esa historia, no volvió al taller. Un buen escritor reconoce, o pues sí, yo tengo que hacer algo con esa imagen que generé, o quitar esa primera frase, o decir qué pasa. Un buen escritor tiene esa capacidad. Un mal escritor dice, es que ustedes no me han entendido. Es que yo soy un lector incomprendido. No, usted no es un lector incomprendido, usted es un lector, no, un escritor malo. Y hay que definir muy bien las cosas. Y usted es malo mientras que no entienda que si usted va a escribir es para que los demás entiendan, para que los demás lean y se atoen. Pero si usted está escribiendo, porque es que yo soy súper escritor y yo escribo muy bien, porque me lo dijo mi abuelita, y no voy a cambiar nada porque me lo dijo mi abuelita, ahí se va a quedar. Julio quiere preguntar algo, ¿no? No. Yo sé que tenía una preguntita. Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es David Duque. David Duque. Sobre los temas que están abordando acá, de pronto algo, de pronto para debatir. Y ya unas preguntitas. Sobre el cuento y la novela, poner el punto de que, o sea, aunque es una apreciación muy válida, poner el punto de que es más difícil un cuento y una novela, yo lo pondría en televisión en el sentido de que escribir una novela es una extensa, pero si a usted la novela no le gusta, usted la va. Cuando usted escribe cuentos, usted tiene la posibilidad de redimirse en un cuento, o sea, 2 cuentos de un libro salvan un libro, en una novela. No. Ahora bien, escribir una novela puede ser más fácil desde un punto de vista, pero escribir una novela buena es muchísimo más complejo. Igualmente son puntos de apreciación, ambas partes tienen sentido. También sobre lo de Gabriel García Márquez y Cortázar, de pronto son gustos. Yo creo que uno, a través de que lee, uno comienza a generar un carácter con la lectura, tanto con la escritura, como con todo, como con la música, que a unos que les gusta el reggaetón, no, es respetable, el reggaetón es bueno, hay vallenatos buenos, hay tangos buenos, hay tangos malos. Entonces ya ahí yo sí también comparto la idea que los tienen que leer. Y que a usted no le guste algo, ya está dando una opinión y no tiene que ser bueno, ¿no? Yo tampoco soy partidario de Gabriel García Márquez. Me gusta cómo escribe, pero por ejemplo en estos momentos que me estaba leyendo 100 años de soledad, me la bajé para leer a Dostoyevsky, porque Dostoyevsky me fascina, y estoy con los mis hermanos Karamazov, y no, pues yo nunca me bajo un libro, pero acá ya Dostoyevsky se metió, entonces en ese sentido. Sobre lo que hablábamos de las palabras raras, yo sí creo que cualquier escritor tiene una responsabilidad muy grande con el lenguaje. Y es allá utilizar la metáfora de las palabras raras. Ojo, no se puede profundizar a que nadie lo entienda. Porque si, por ejemplo, yo lo hago en un punto comparativo sobre 2 novelas muy similares, que son Erasmo de Rotterdam de Tomás Moro y El hombre mediocre de Los ingenieros. Me parece que son 2 novelas que dicen prácticamente lo mismo a los estándares sociales. Pero cuando se llama Los ingenieros, él nos lleva unas palabras donde uno se tiene que ir al diccionario, uno no es capaz de hay partes donde uno se queda. Entonces yo creo que la responsabilidad de la literatura, aun cuando cautiva y es para todos, también es sacar palabras, y en especial de la poesía, no tanto el cuento, porque la poesía es ese lenguaje donde si usted le dice, a ver, yo no voy a hacer un punto con un poema mío. Yo le digo a una mujer, quiero sexual con vos. Ella me va a decir, este man tan agresivo. Si yo le digo, quisiera escribir lo que siento por ti, más que escribir lo que siento por ti en palabras, escribírtelo en toda tu piel cada día de nuestra existencia con mis besos y pintarte cada espacio con mis caricias. Me dicen, ay, está bonito. Y mire que estoy diciendo lo mismo. Entonces, la metáfora
Y todas esas palabras raras en la poesía es muy interesante. Ojo, pero cuando se vuelve canzona también hay que batirla mucho. Es cuando esas dos cositas. No, me gustó mucho eso que dijo de 2 cuentos, puedes salvar bastante un libro. No puede ser todo malo y 2 cuentos. Te lo comparto. Sí, estoy completamente de acuerdo. A ver, así, pero también en una novela hay capítulos que dicen, este capítulo sí, y hay otros que dicen, oye, ¿cuándo era que acaba este capítulo? Para poder llegar a la parte buena. Estoy completamente de acuerdo. Cuando hablaba de las palabras raras, no me refiero a que no se deben utilizar. Es que si usted, como escritor, no las usa en su lenguaje cotidiano, no se meta a usar palabras que no sabe lo que significan, porque se meten a grande. Es más, muchas veces cuando uno tiene un buen léxico, uno ni siquiera se da cuenta que las usó. Hace unos 2 o 3 años, Luis me dijo, hermano, es arredrarse. Le parece, yo, arredrarse, pues, amilanarse, echarse para atrás, asustarse. Hermano, yo nunca había visto esa palabra tan rara. Yo, a vos rara para mí es normal, pero la usé porque es una palabra que puedo usar normalmente en ciertos círculos y en ciertos lenguajes. Pero cuando uno ve que hay gente que utiliza una palabra extraña para que le suene bueno y no sabe lo que significa, eso es un desastre total. Un desastre total. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos. En cuanto a la poesía, al cuento y la novela, yo prefiero, para mí es más fácil el cuento. La novela me parece más fácil, pero requiere de más trabajo porque usted tiene que estar seguro que cada aspecto concuerda perfectamente con el otro. Pero hay novelas muy buenas, hay novelas, vea, uno se pone a leer a Los Miserables de Víctor Hugo, los que hemos visto la película y todo eso, hombre, son 8 tomos, Fantine, Colset, Jean Valjean, Javert, y cada uno cuenta una historia y se compaginan entre sí. Eso es una obra maestra. Pero es que también tenemos unas novelas que uno dice, eso no es una novela. Tenemos aquí, inclusive, escritores locales que escriben cuenticos. Es más, mi novela es un cuentico, son cuentos que se compaginan, pero no tienen una estructura que uno diga, ¿qué novelaza? No. Lo mío es más, o sea, trato de que conforme una novela explora la vida de un hombre desde que está niño hasta que ya termina de hacer su misión en este planeta, pero la novela para mí no es mejor ni de más calidad que un cuento, así como el cuento tampoco. Compare novelas con novelas y compare cuentos con cuentos, y ahí sí. Porque el prestigio de la novela. A ver, la novela empezó en literatura por entregas. O sea, las buenas novelas no se publicaban de una. O sea, tenemos, por ejemplo, la novela de El Quijote, la publicaron. Pero si uno ve las novelas que tuvieron auge, Víctor Hugo, por ejemplo, Julio Verne, los Dumas, Alejandro Dumas, padre e hijo, esos era porque las hacían por entregas en gacetas, en folletines, en diarios, y entonces iba mandando y la gente no tenía nada más que leer y por eso la novela, entonces había una continuidad y para los sectores de esa época era muy bueno tener un público que todos los días quería comprar al día siguiente el diario. Entonces la novela tenía mucho más poder que si yo publico un cuento. Listo, le dieron el cuento de Carlos en el periódico y ya quedaron tranquilos. Cuando yo digo que D'Artagnan se encuentra con Athos, Porthos y Aramis en un sitio donde iban a pelear y lo dejo ahí, pero menciono que es porque tienen una misión con Bonacieux, posiblemente esa persona va a comprar al día siguiente el periódico para saber qué pasa.
Y ese fue el auge de la novela. La novela como fenómeno editorial es siglo XVIII, siglo XIX. Carlos Alberto, yo quisiera ahondar un poquito en tu formación como escritor. No sé si, como hicimos muchos de los que estamos acá, participamos yo estuve mucho en el taller de Mario Escobar Velázquez. ¿Estuviste pronto algunas veces con él o en el de Venía Vallejo o alguno de ellos? ¿No estuviste en los talleres? Mi único contacto con Mario Escobar Velázquez fue que él fue el jurado de un cuento que yo gané en un concurso y me propuso que me metiera a un taller. Y en esa época yo era un médico de urgencias que tenía horarios completamente difíciles, pues, distintos, y me los cambiaban, inclusive con 2 horas antes me decían, usted toca turno. Entonces nunca participé en ningún taller, o sea, yo soy completamente empírico. Empecé a participar en talleres hace apenas 10 años, con Memo Ángel, en Bolivariana, un taller como de 6 meses, y con Fernando Macías, a quienes les debo a ambos el haber mejorado la forma de escribir, y sobre todo más que a ellos, y que me perdonen ellos dos, a los compañeros, porque es que los compañeros son los que le dicen a uno, entendimos, no entendimos, quedó bien escrito, porque no le cambias esto, ese final no me gusta, o ese final me dejó frito. Entonces, esa es mi información. Yo realmente nunca he estudiado literatura, nunca lo he hecho. Yo soy un convencido de que para uno escribir no tiene que estudiar literatura, tiene que tener buen oído para entender cómo hablan las personas y tiene que tener buen léxico que se adquiere escuchando y leyendo. Para uno saber si eso es una sinécdoque, o si eso es una parábola, o si es una metáfora, o si eso es un hipérbaton. Hombre, para eso uno después estudia, que es lo que todavía no puedo hacer. Pero para poder entender lo que yo estoy escribiendo, uno no, o sea, el escribir música o el escribir literatura, no se lo enseñan a uno en una universidad, ni en un taller. Es uno el que lo aprende. Y depende, es en lo personal de uno. Yo soy un defensor de los talleres, pero es porque en los talleres cada quien va y aprende lo que quiere aprender, no lo que le van a enseñar. Bueno, eso fue en relación con los talleres. Bueno, me gustaría saber qué 4 o 5 libros te han cambiado la vida. Libros que leíste. No, son muchos. La historia interminable, Momo, Narciso y el mundo de Germán Hesse, historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. Lo que pasa es que, a ver, esos libros me los cambiaron en su momento. La isla misteriosa de Julio Verne, por ejemplo, me llegó en una época que yo necesitaba entender que el mundo funcionaba así. Edgar Poe llegó en un momento en que yo necesitaba entender que había que generar ciertas emociones en las personas. Un libro, cuando uno lee un libro y lo vuelve a leer 4 o 5 años después, está leyendo un libro distinto. Porque es que uno cambia. Y así como cuando uno va al barrio donde se crió y ya no es el barrio que era del niño, así pasa con los libros. Hay libros que en su momento me marcaron. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, Ilusiones de Richard Bach. Y yo decía, hombre, uno puede hacer lo que uno quiera, uno puede proponerse lo que uno quiera, El Principito. Pero si uno lee El Principito a los 10 años y lo lee a los 50, son libros distintos y son aprendizajes diferentes. Eso es lo bonito de una buena literatura. Y por eso es que uno dice, hombre, hay tantos libros malos, porque uno encuentra unos libros que uno dice, este libro, en cualquier momento que lo lea me va a decir la misma cosa. Los libros que tenemos de nuestros violentos, nuestros escritores que solamente escriben sobre violencia.
No dicen nada, excepto que narran una violencia, pero no dicen nada más. Y uno se interroga, bueno, ¿yo qué aprendí? ¿Qué puedo sacar para mí? Y no hay nada nuevo. Es básicamente violencia. Yo por eso, en mis textos, nada de violencia. Hay compañeros, por ejemplo, que lo suyo es narrar el pillo, narrar el malo, y ahí les funciona. Y tienen muy buenos lectores, y tienen muy buenos seguidores, desde que lo hagan bien. Carlos Alberto, hace 8 días le preguntaba yo al médico Emilio Restrepo que cómo era su relación, cómo se relacionaba él, por una parte con la medicina y por la otra parte con la literatura. Y le hacía la acotación de Chekhov, que decía que la medicina era la señora legítima y la literatura es lo amante. ¿Vos cómo te situarías en esta situación? Yo te diría que la medicina es todo, la literatura es todo, la familia es todo. O sea, uno no se puede partir. Uno no se puede partir. Entonces yo, cuando estoy hablando con un paciente, estoy pensando en la historia que el paciente me está contando y eso es literatura. Y cuando yo estoy escribiendo, estoy muchas veces narrando cosas de eso. Uno no puede partirse. Es como cuando las empresas le dicen a uno, deje sus problemas en la casa. Entonces yo como entro. Mi relación con la literatura y la medicina, a ver, primero, yo trato de escribir cuando puedo, no es fácil. Tengo un montón de trabajo y un montón de cosas que no me dan tiempito, pero cuando estoy haciendo algo y me permite reflexionar, voy inventando historias y por eso les dejo putaditas para escribirlas después. Nosotros los médicos tenemos una ventaja. Todos los médicos, primero, escuchamos todo tipo de historias. Segundo, estamos metidos en todo tipo de condiciones humanas. El que tiene miedo de morir, el que está contento porque le nació el niño, el que tiene temor de que ese cáncer produzca algo, el que está preocupado por un familiar. Entonces estamos en todas las escalas de los sentimientos, ahí siempre los médicos estamos. Tenemos una ventaja adicional. A la mayoría de los médicos nos forman con un sentido humanista, entonces no solamente medicina, sino aprendo otras cosas. Además de eso, nos enseñan a hacer preguntas y a configurar una historia clínica. La historia clínica es averiguar cosas de ese personaje principal que es el paciente y averiguar cosas porque a mí me llegan en un nudo. Doctor, estoy con fiebre. Y ahí hay un nudo, ese es el nudo de cualquier cuento. Yo tengo que averiguar el origen. ¿Comiste algo que te cayó pesado? ¿Tenés este antecedente? Te cogió el agua y tenés tos y tenés que ir hasta el inicio de la novela para poder escribir el final o el cuento, para escribir el final del cuento. Y nos enseñan a averiguar datos, nos enseñan a ser curiosos y lo mejor de todo nos enseñan a escribirlo para que otro lo entienda. Cuando usted le cuenta un cuento a un niño y no está completo y no está bien estructurado, el niño pregunta, venga papi, pero ¿cómo así? Si están en un barco, ¿de dónde salió el lobo? Si usted no dijo que había lobo, ¿de dónde salió el lobo? ¿Y por qué ese lobo es capaz de volar? Venga, entonces, y nosotros los médicos hacemos eso, señora, venga, y cuando usted tose, ¿le duele más o le duele lo mismo? Y cuando usted se acuesta, ¿le duele más estando acostado o le duele más estando parada? Entonces, nos entrenamos para averiguar cosas. Y por eso es que hay tanto médico escritor. En la profesión, hay 3 o 4 profesiones que tenemos la ventaja de que nos cuentan historias. Los médicos, los sacerdotes, los psicólogos, los abogados. Tenemos una fuente inagotable de historias para contar. Y por eso es que hay tanto médico escritor. Está Chekhov era escritor, Rabelais era escritor, Conan Doyle era escritor, Nabokov era escritor, Federico Schiller era escritor, eran médicos todos estos que acabo de mencionar, porque por un lado tenemos la estructura mental para averiguar historias, la estructura mental para contarlas, y tenemos una fuente inagotable de información. Entonces, por eso es.
Carlos Alberto, si vos tuvieras la oportunidad de sentarte a almorzar con algún escritor ya fallecido del pasado, que llegara a sentarte una tarde con él a hablar de todos los temas que quisieras, con quien quisieras reunirte. Ya sé que con García Márquez no ni con Cortázar, de pronto con Borges o de pronto o alguno de ellos. No, yo creo que yo escogería, hay una lista interminable, pues, pero yo creo que me gustaría sentarme con Edgar Allan Poe, me gustaría sentarme con Julio Verne, me gustaría sentarme con Hermann Hesse. Hay muchos. Lo que pasa es que primero me tocaría aprender el idioma de ellos, a menos pues que tuviéramos un traductor y todo. Pero yo creo que, y te voy a voltear la respuesta, yo converso con ellos. Todos los días converso con ellos. ¿Usted quiere hablar con ellos un poco? A los libros. Converse con ellos. Es que esa es la ventaja de ser escritor. Que lo que usted ha escrito es para que alguien converse con usted, sin que usted tenga que estar presente. Entonces, yo creo que uno no, es que yo creo que toda la vida he conversado con ellos. Entonces, no me interesa, pues, no tengo una preferencia, ¿no? Pues, si aquí se parece el Edgar Allan Poe, conocemos todos porque está muerto hace mucho tiempo. Pero es que si quieren conversar con él, cojan un libro, es la mejor forma. Sobre todo por una cosa, cuando ustedes conversan con alguien y pelean, por ejemplo, con su pareja, después piensen, le debí haber dicho esto en estas palabras, o a lo mejor no me expresé bien. Un libro, cuando un libro está bien escrito es porque usted ya encontró la mejor forma de decir lo que tenía que decir. O sea, si usted hizo una buena revisión del texto, esa frase quedó lo mejor escrita posible. Es decir, que lo que yo estoy diciendo acá, si yo lo escribiera, posiblemente quedaba mejor expresado que lo que estoy expresando ahora. ¿Sí me va a entender? Entonces, uno para qué hablar con un escritor que posiblemente le van a vender las ideas a la cabeza a la loca, si él ya escogió las mejores palabras para decir lo que tenía que decir. Mira, voy a leer lo que el prólogo de Cola de Cerdo, el suicida fallido. Al final dice en el prólogo el profe Luis Fernando Macías. Dice, agregó además que el lector de Cola de Cerdo, el suicida fallido, se encontrará con un puñado de ficciones cuidadosamente tejidas por una elevada inteligencia capaz de explicar desde los minuciosos acontecimientos de la vida ordinaria hasta las más intrincadas teorías del orden científico o especulativo. Podrá también participar de los juegos con el tiempo, las invenciones de la física o las explicaciones míticas del comportamiento de eso que llamamos a veces destino y a veces azar. La literatura fantástica tiene la posibilidad de ofrecer explicaciones eficaces acerca de la realidad o del cosmos por medio de alegorías o metáforas de grata comprensión y solaz para el espíritu. Te definirías, y más allá de la alergia por las etiquetas, como un escritor de literatura fantástica? ¿Te gustaría que en una librería te ubicaran en el estante de literatura fantástica o dónde te gustaría que te pusieran los libros? Sí, yo creo que esa es como la corriente que más me definiría, porque uno generalmente tiene muchas formas, pero a mí me gusta la ficción y la fantasía. Entonces, yo creo que ese es el punto. A mí me gusta más eso, y ese es como mi fuerte, ahí donde me siento mejor, ese es mi territorio para escribir. Si yo me pudiera escribir sobre filosofía, posiblemente no me iría tan bien. Me gusta mucho escribir sobre ficción, o sea, fantasía, pero mezclarlo con ciencia e historia. Hombre, es que es muy chévere cuando a uno le voltean la historia o cuando a uno le explican la ciencia en forma diferente. A todos nos han dicho que viajar al futuro es una máquina que desaparece. No. Si usted quiere que esta botella viaje al futuro, déjela ahí y protéjala por 2000 años y esa botella llega al futuro
futuro. Esa es la máquina del tiempo. Esa otra que te dije que hay 2000 años para que llegue al futuro. Entonces no es una máquina. Si usted, o sea, es eso, es volver otra vez todo lo que conocemos de física, de química, de todo eso, convertirlo en literatura. Carlos Alberto, me da curiosidad saber si tenés muchos libros. ¿Cómo es tu biblioteca? ¿Muy seleccionada o es bastante abundante? Tengo menos de los que quisiera, pero no tengo espacio para tener más. Sin embargo, todos los días pienso si compro un libro o si me leo el que ya tengo. Ese es el problema de todos los que amamos los libros. ¿Será que compro esto o me leo los que tengo en la casa pendientes? Tengo una biblioteca digital impresionante con más de 8.000 libros, por ejemplo. Digital, a veces es la única forma de uno poder leer porque por cuestiones de trabajo no me queda tiempo. Estoy buscando un mecenas que me sostenga, si hay alguno interesado, con mucho gusto, para dedicarme a escribir y a leer. A propósito de leer, vos los libros los subrayás, los rayás, los das la página, ¿o qué? ¿O los veas inmaculados? Sí, yo creo, tengo una amiga que estimaba mucho hasta que le presté un libro y me lo volvió rayado y yo creo que ahí que acabó la relación. Yo creo que un libro hay que, es mi opinión, conozco lectores que rayen esas anotaciones, pero yo soy de los que creo que un libro debe quedar intacto para el siguiente relevo. No me gusta dañarlos porque de pronto algún día ese libro va a llegar a alguien más. Y eso es lo que pasa con las notas de los cuadernos cuando uno estudia en la universidad. Préstame tu cuaderno de notas. Y si tenía subrayado, no solamente leía sobre lo subrayado. Entonces se perdía de leer todo el resto. Y ese es el problema de uno tener un libro subrayado. Uno generalmente, automáticamente lee lo que está marcado y le resta valor a lo que aparentemente el lector anterior no le prestó atención. Roberto, y a la hora de escribir, ¿lo haces a mano o en un cuaderno, una neta como recomendaba Mario Escobar, o ya de una vez al computador? Todos los buenos maestros dicen que se escriba a mano. Y que escriba a mano y después lo pase al computador, porque cuando uno escribe a mano una idea y la va a tirar al computador, usted muchas veces para ahorrar energía encuentra una frase mejor para decir lo que tenía que decir. Yo lo escribo directamente en el computador, pero tengo una ventaja. El error de escribir en el computador es que uno muchas veces busca es que el palabra quita y ya. Yo tengo ya la capacidad de, si tengo que reconstruir un párrafo, lo reconstruyo, así está en el computador. Entonces, porque además de eso tengo una letra pésima. Entonces, las letras mías es más fea que la letra de las canciones de Arjona. Entonces, ¿no? Y ahí me hacen caras, pero es mi punto de vista. Es mi punto de vista. De eso hemos hablado ahorita, de puntos de vista, de que la literatura, la música, el arte es de gustos. Sí, para reportar la sintonía, pues la audiencia digital. Sergio Bernal se conectó, fue el primerito que se conectó y estaba muy activo pues, en la caja de comentarios. Decía, buenas tardes, doctor Velázquez, a usted sí le obliga eso de contar cuentos o narrar historias. Dígalo si no. No sé, habla del retrato del señor Rossi y otros cuentos y reciba mis felicitaciones. Saludos Marina Escobar, María Elena, saluda a José Ignacio Moreno, Marcela Vélez, profe Carlos, qué bueno aprender tantas cosas buenas y útiles que nos enseñan. Marta Eugenia García, Clara Inés Jaramillo, a ver quién más, Marta Eugenia Laverde, Córdoba, familiar. Andrea Barreto, saludos Carlos desde Cundinamarca. Blanca Vargas, buenas tardes desde Fusagasugá. A ver quién más. Sergio Bernal en su momento dijo: el cuento es intenso y la novela es extensa. Y que después del dilema venga el trilema.
María Elena dice, muy amena la charla. Jaime Ernesto Suárez desde Fusagasugá agradece pues la charla. Clara Inés Jaramillo también. Mónica Tamayo Molina, me encanta mi profesor, oiga pues. Y saludos de Mauro Villegas a toda la familia, de toda la familia Hoyos Villegas. Bueno, a la audiencia presente y a la cibernauta, si alguna pregunta le ocurre para el gran escritor, bienvenidos. A mí se me ocurre otra. De aquellos escritores que ya se murieron y no le dieron el premio Nobel, vos que tuvieras la facultad de rearcir esa injusticia, ¿a cuál se lo darías? Creo que a Borges. Sin embargo, voy a decir mi opinión también, porque el premio Nobel que me están escuchando por allá en la casa, a ver, esos premios no significan que sea un texto de calidad. El premio Nobel significa que es un premio que se le concede a alguien que genera cierto movimiento cultural, pero eso no significa que haya calidad. Así como también hay gente de mucha calidad que nunca va a tener el premio Nobel. Nunca juzguen un autor por el premio que se ha ganado. Júzguenlo por lo que ustedes sienten leyendo. Y eso es lo que importa. Bueno, agradeciendo aquí la presencia del licenciado en literatura Fabián Castaño. ¿Alguna pregunta se suscita ahí con el ilustre colega? Bueno, si alguna vez se te ocurre a la anfitriona, su amigo, Isabel, claro. Por allá hay una pregunta. Bueno, mientras llega tu compañero, ¿te has sentido feliz siendo escritor, escribiendo? Uno tiene que aprender a ser feliz con todo. Si soy médico, estoy siendo médico. Si soy esposo, tengo que ser. Si estoy comiendo, tengo que ser feliz comiendo. La felicidad no es un estado permanente, es una cosa que se siente en el momento. Y sí, o sea, a mí me pone muy contento, me pone muy feliz escribir, pero aprendan que la felicidad no es una meta, es una forma de vida. Entonces, cualquier cosa que uno haga, uno tiene que ser feliz. ¿Cómo haces con la angustia cuando no te sale el texto que quieres? No, es que, a ver, mi meta no es escribir un texto final, es escribir lo que puedo escribir en el momento. Hay cosas que yo digo, hay textos que me he demorado 5 años para escribirlos, pero ¿qué importa? Es que hay que esperar a que el marrano esté llenito para podérselo comer. Entonces, yo no puedo ponerme triste porque le estoy echando monedas de 50, de 500 a un marrano y a los 3 días no tengo. No, venga, esto es un proceso y escribir y crear es un proceso que a veces funciona y a veces no, pero cada vez que usted dice, esto no me funciona así, es un aprendizaje de que así no puedo escribir esta historia. Entonces, no, es una de las mejores cosas que uno puede hacer, escribir. Hablaban ahora del retrato del señor Rossi, un libro que cuento que me ha llamado bastante la atención porque tiene una combinación impresionante de realismo acompañada de ficción, y llega un punto en el que yo me pregunto dónde arranca el libro, en la ficción o en la realidad detrás de ese cuento. El punto es que lo que nosotros vivimos tiene múltiples formas de verse. Entonces, la realidad para mí es que esta mesa es café, pero puede que el que sea daltónico lo vea de otro color. Y si yo le hago una espectrofotometría a esto, me va a decir, las ondas de luz que están reflejando esto están a una frecuencia de tanto. Pero es porque yo estoy midiendo en lambdas. Entonces, el mundo es mágico si lo queremos ver mágico. Y el mundo es, radical si lo queremos ver radical. La ficción
lo que uno pone como ficción puede estar ocurriendo en este momento, en ese libro. Y puede que ahí en ese mundo que yo creé esté ocurriendo esa historia, y eso no significa que sea mentira, es ficción, pero la ficción no necesariamente tiene que ser mentira. Una abeja que llega acá y me dice, no, es que yo veo morado este escritorio, y eso no necesariamente tiene que ser que la abeja está equivocada. Con la ficción pasa así, usted inventa la historia. Hay un libro, una novela muy bonita sobre eso de Joyce Gardner, que es El mundo de Sofía, el mundo de las ideas contrastado con el mundo de la realidad. ¿Quién me alega que Sofía no existió o que no existe en ese mundo? Ahí está. Roberto, ¿vos qué opinas de la moda de hace unos años para acá de las sagas? De que los libros ya son largos y las películas ya vienen en capítulos y son 10, 12 capítulos. ¿Te parece bien ese asunto? Esa moda viene del siglo, de mucho tiempo antes, cuando hablamos de las entregas en las gacetas y en los boletines, y eso es inherente a nosotros, queremos siempre darle continuidad a lo que nos gusta. Las sagas son bienvenidas desde que sean buenas, desde que le gusten a la gente y desde que tengan calidad, o sea, bienvenidas. Pero si usted, miren por ejemplo, y no es nuevo, ¿cuántas películas hay de James Bond? Y el personaje sigue. Y ahora estaban mencionando, les recomiendo un texto de Arturo Pérez Reverte en su columna Patente de Cortos, en la cual le llegan dos personas a decir, vea, queremos que James Bond no mate gente, queremos que no fume, queremos que no beba y que no enamore mujeres, y además de eso estamos pensando que... Entonces hay que hacer una saga, porque precisamente lo que los escritores, lo que los seguidores de James Bond les gusta es ese tipo macho heteropatriarcal que se come las viejas, perdón la palabra, y mata gente porque sí. Entonces las sagas son buenas desde que sean bien hechas. Una saga mal hecha no sigue adelante, a menos que le metan toda la parafernalia de la industria. Robert, te leíste la última novela póstuma de García Márquez, En agosto nos vemos, bueno, no lo he leído. Y segunda pregunta, ¿estás de acuerdo con que los hijos lleven al cine Cien de Soledad? Mira, 100 años de soledad es una novela que es muy bonita, o sea, yo la vine a aprender a amar ya muy viejo, porque no me gustaba García Márquez, pero ya lo estoy mirando desde el punto de vista ya más literario que de historia. Creo que sería muy difícil llevar esa novela, que tiene o sea, la parte bonita es la forma como maneja el lenguaje. Creo que sería muy difícil llevarla al cine. Posiblemente va a ser una buena obra si la hace bien, pero no es lo mismo que leerla, primera cosa. Segunda, no he leído el último libro de García Márquez, porque ya llegué a una edad en que digo, voy a leer lo que yo quiera, y no voy a leer por moda. Entonces ya no me preocupa decir, ese libro no me lo leí, no, me leí diversos, pero no quiero estar en la moda de tener que leer para poder mantener una conversación. No me interesa. A ver, Carlos, aquí como hacerle propaganda a tus libros, no sé dónde lo leí, o creo que tú mismo lo dijiste en una clase, que un cuento, para saber de qué va un cuento, no lo puedes decir en una frase, ¿cierto? Entonces, a efecto de los que nos ven y de los que estamos aquí, ¿de qué trata el señor Rossi en una frase? De un hombre que encuentra un cuadro pintado por Van Eyck, el pintor catalán, el pintor flamenco de 1300, y descubre que está pintando gente del siglo XXI. ¿De qué trata Cola de Cerdo del Suicida Fallido? Cola de Cerdo es un muchacho que nace por influjo de los astros, nace huérfano, pues nace abandonado,
y finalmente, y toda la vida es torpe hasta los 18 años que descubre que él debe, que todos los accidentes que tiene es porque él debe suicidarse, intenta múltiples formas de suicidarse y no lo consigue. La monja sin cabeza. La monja sin cabeza es una historia que inventamos a una psicóloga que trabajaba en el Hospital de Santuario y le inventamos una historia de que allá habían matado a una monja y le había desaparecido la cabeza. Y le pegamos el susto más horrible. Es que no lo veo. Maten al lobo, la novela. Matar al lobo es una novela de Benjamin Goldstein, un general israelí, que en el año 2028 decide construir una máquina en el tiempo para matar a Hitler. Pues para matar a Hitler. Y hace múltiples intentos para matar gente del pasado a destruir a Hitler para que no ocurra el holocausto. La fuga del paciente o fuga del paciente. La fuga del paciente es una historia de un paciente que nos iba a volar en un hospital. Lo cogimos a la fuerza y el señor nos alegaba que le habían dado permiso de salir a las 6 de la mañana en pantaloneta y en chanclas. Y después de que lo cogimos a la fuerza y lo torturamos, nos dimos cuenta que sí le habían dado el permiso. Fuga de ideas. Fuga de ideas. No, pero el Fuga de ideas no es un cuento como tal, sino que es una colección de cuentos. Ahí van a encontrar en ese libro cuentos de un tipo que inventa el agua en polvo, que es lo mejor que hay. El agua en polvo, usted coge 3 cucharadas de agua en polvo, las revuelve con una fruta y le sale el jugo. Si se la echa encima no lo moja porque es agua en polvo. Y es la historia de ese hombre que inventa el agua en polvo. Tiene la historia de una muchacha escritora que cuando va a escribir descubre que le secuestraron el personaje que tenía en la cabeza y hasta que no cumpla con el rescate no le libera el personaje para que pueda volver a escribir sobre él. Y así hay un montón de historias locas. Ya se me está acabando el repertorio de preguntas. Si alguno tiene más. Otra pregunta, ¿qué cuento de un autor colombiano o latinoamericano que ya haya escrito, te hubiera gustado escribirlo? Lo que ya escribieron. Tantos, casi todos los cuentos extraordinarios de Edgar Poe que he dicho haberlos escrito. Un cuento de O. Henry, El regalo de los Reyes Magos, por ejemplo, es bellísimo. Y uno dice, qué bueno haber tenido esa idea antes que O. Henry. Adentro y afuera, de Hermann Hesse, un cuento muy profundo sobre las contradicciones y sobre el interior y el exterior. Qué dicha haberlo escrito. Pues hay muchos cuentos, entonces uno dice, yo converso con ellos, precisamente. Esa es la forma como yo converso con ellos. No, muy bien. A mí ya me está pues ya terminando el cuestionario. Si alguien tiene más, o si no, vamos a ir cerrando la sesión. Ahora que hablamos de las industrias creativas, pues, de la industria y los premios Nobel y todo eso, y de que novelas que de pronto nos sirven, ¿hasta dónde el marketing es bueno dentro de la literatura? A mí me parecen muy potentes todos estos espacios. Creo que más allá de que alguien tenga un reconocimiento, sí estoy totalmente de acuerdo que no porque alguien le diga esta novela es buena, pues es buena. Por ejemplo, yo he tenido novelas que me parecen que son muy malas y todo el mundo dice que es lo mejor. Y compartiendo y defendiendo a García Márquez, no comparto muchas de sus cosas, sí me parece también la misma apreciación de cómo narrar 100 años de soledad, más allá de que el trasfondo de la novela no es tan bueno. O sea, la pregunta va, ¿hasta dónde es tan importante? ¿Hasta dónde uno escribe? Cuando escribe cualquier persona que escriba, uno escribe lo que siente, más allá busca transmitir, pero no busca escribir lo que otros quieren escuchar. Aunque uno juega con eso y con los sentimientos de las personas, ¿qué tan potente o qué tanta responsabilidad tiene el escritor? Y aparte de escribir solo lo que siente, también de cautivar al público y de entrar en el mercado. Porque yo creería, o bueno, es mi concepción, de que, por ejemplo, cuando hablamos de un músico, los músicos son rebeldes en su esencia, pero cuando vos ves un músico que realmente solo canta lo que sea, entonces ya tocan otras bandas donde canta lo del mercado, pero la de él no. ¿Y él por qué no puede transformar la de él en eso para poder ingresar en ese proceso?
proceso. Entonces, como la pregunta de eso, incluso a usted, porque usted ahora está criticando las editoriales y dijo, necesito un mecenas, entonces ahí está como en contraposición de las dos cosas. Empiezo a responder a la primera pregunta. ¿Qué tan bueno es el marketing? El marketing es lo mejor que hay, pero los que consumen marketing no tienen idea de qué es lo que están consumiendo. Entonces, con marketing, si yo hago buen marketing, yo me vendo. Pero posiblemente los que están creyendo eso, a lo mejor están comprando un producto que no sirve. Y están convencidos que compraron en lo mejor. Entonces, eso depende de gustos, como dijimos al principio. La otra parte es sobre escribir y venderse al público, darle lo que el público quiere, o escribir. Eso depende de cada autor. Hay mucha gente que se da cuenta. Hoy precisamente hablaba con unos amigos de La Ventana de Overton. La Ventana de Overton fue un tipo que descubrió que había políticos que se acomodaban a lo que la gente quiere. Entonces el político es pro eutanasia si la gente le gusta la eutanasia, pero es anti-eutanasia si es que la gente le gusta. Hay escritores, yo a esos escritores digo mercenarios. Hacen lo que el público quiere y eso no está mal hecho, si lo están haciendo con buena calidad. Hombre, que es que yo me doy cuenta que si intentan el paraíso va a vender, y quiero ganar plata. ¿Cuál es mi intención? ¿Sacar un buen libro o ganar plata? Si logro los dos, excelente. Pero la mayoría de los mercenarios que tenemos solamente quieren vender sin tener la calidad de lo que están ofreciendo, pero se aprovechan pues, de las propagandas y todo. Yo personalmente soy de los que no me vendo. Yo escribo lo que quiero escribir y si a alguien le gusta muy bien y si no, pues ¿qué importa? Me divertí escribiendo. Pero si hay gente que simplemente busca lo que está de moda. Se perdieron los niños en el Amazonas, escribamos el libro de los niños en el Amazonas. Se cayó la avioneta en tal parte, inventamos eso. Que pillaron a fulanito escribamos sobre eso y eso vende. Y eso no está mal. Lo que pasa es que tenemos un público para todo. No, muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos finalizando. ¿Algún mensaje final para los muchachos que están pensando en volver escritores en la vida? ¿Siguen adelante o qué les decís? Primero que escriban lo que se les ocurra y después corríjanlo para que quede bien escrito. Bueno, no, muy bien. Yo creo que un excelente invitado, es un maestro del género y muy motivante. Por mi parte, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo a la audiencia. Bueno, sí, para despedirnos, pues gracias a la audiencia virtual. Adriana Zapata, saludos Carlos, eres un excelente médico y escritor. Mariana Flores, pues, que compartimos. Y Jaime Ernesto Suárez, magnífica y agradable conferencia, agradecido. Agradecidos nosotros también, por supuesto, con todos los presentes, con Isabel y todo su equipo de logística que nos cedieron este espacio. Esperamos estar de nuevo aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde. Bueno, entra Mauro en streaming diciendo excelente charla. De nuevo. Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Gracias a todos ustedes, los que estuvieron presencialmente, a todos los compañeros del taller de Carlos, Libros para Pensar, Creación Literaria. También un saludo para todos ellos. Invitados también a sumarse a este taller. Próximamente Casa Tomada también tendrá su propio taller de literatura, donde vamos a tener, ojalá nos robemos también a Carlos, que tengamos allí, y de nuevo pues invitados para conectarse también virtualmente el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias,